nace esta idea de buscar los riesgos en el trabajo del personal que trabaja en el transporte público? En realidad nació por un comentario de un profesor en una clase. Mencionó que sería interesante estudiar a los choferes y cobradores. Yo andaba literal estresada porque no sabía qué tema hacer. Entonces, porque ya planteaban, hay que ir pensando cuál podría ser el título de tu tesis. Y para eso puedes ir preparando como que unos artículos o breves investigaciones. Bueno, hice encuestas preliminares y obtuve información, y como se recaban, digamos, datos a través de entrevistas directas, empatizas, o tienes mucho sentido con el día a día que puedas pasar, ¿no? Uno puede pensar, un cobrador, un conductor, un chofer, en su trabajo es tan amargado, no creo que se sienta mal, es así porque sí, ¿no? Y en realidad no es de esa forma, porque ellos están expuestos a ciertos riesgos y pasan por situaciones que incluso ellos las cuentan o las contaron brevemente en las encuestas. Yo creo que así nacen hasta los mejores inventos sin querer queriendo. Exacto. Los mejores amores sin querer queriendo. También. Y los mejores errores también. ¿Qué fue lo que no te esperabas obtener como respuesta? No esperaba tener como respuesta, por ejemplo, situaciones de encontrar, o bueno, una trabajadora, una mujer, una cobradora, que señaló que trabajó estando embarazada, y tomando en cuenta que esta actividad implica, digamos, actividades que requieren de una postura que sea continua por mucho tiempo. Eso, si bien no implica un riesgo de muerte o de peligro para la vida del bebé, pero sí es un factor que puede condicionar a que ese bebé nazca prematuro o que tenga otras situaciones, ¿no? El tema del acoso, que también por ser mujer lo sintió en el trabajo, ¿no? La gran mayoría sí prima el género masculino. No obstante, hay presencia también femenina como cobradoras. Claro que mi tesis fue, digamos, encuesta 2012-2014. A la fecha han disminuido los cobradores, hay más conductores cobradores que hacen la misma función, pero no obstante siguen existiendo los cobradores, ¿no? Esos riesgos incluso ahora deben haber adicionales, porque ahora existen las extorsiones, ¿no? Entonces, no. ¿Nadie te comentó que les pedían una cuota? No, para nada. Más que todo el tema o los factores que más incidían en sus respuestas eran los vinculados al estrés, a fatiga, problemas en casa, digamos, la ansiedad que sienten, porque sentían mucha ansiedad, incluso los conductores, bajo, pero igual estaba presente en el caso de los conductores del metropolitano. También era de importancia los estresores, ¿no? Los riesgos psicosociales, porque se estresaban, porque hay tráfico, y el tráfico pues a la fecha sigue existiendo, incluso es más porque el parque automotor es más grande. La insistencia o el comportamiento a veces inadecuado de los pasajeros, que los tratan mal o no quieren pagar lo que corresponde, sino menos, ¿no? El típico de cóbrame menos, quiero una rebaja, ¿no? Que es lo típico del Perú. Entonces, eso, aunque parezca algo mínimo, juntado con toda la carga que tienen desde el punto de salida hasta que llegan, y todos los viajes que hacen, entonces igual es una sobrecarga para ellos, y una persona que sube a un bus no se pone a pensar en eso, ¿no? Es digamos, mi viaje, mi trayecto, mi dinero, y quiero que me lleves, bueno, si te gusta la velocidad, lo más pronto, ¿no? al lugar, pero no pensando en qué es lo que puede pasar en estas personas que me prestan un servicio, ¿no? Tal cual.
Y una de las preguntas que yo recuerdo que a mí me impactaron cuando tú sustentaste tu tesis era el hecho de que no podían ir a los servicios a cumplir con sus necesidades biológicas. Sí, lo que pasa que ellos, bueno, trabajan, conducen y el otro cobra, ¿no? Que está ahí en la unidad de transporte por varias horas que les puede tomar 4 horas, 3 horas, entonces no es que tengan con facilidad el uso de un servicio higiénico, ¿no? Ellos no mencionaron problemas, por ejemplo, vinculados al sistema urinario, pero sí señalaron problemas gastrointestinales, ansiedad, y por esa ansiedad incluso habían trabajado con efectos de bebidas alcohólicas tomando en el trayecto, ¿no? Pueden haber muchos factores que también generan eventualmente accidentes. Claro, claro, no es un robot, ¿no? Entonces, las circunstancias personales, las laborales, sí pueden favorecer la accidentabilidad, ¿no? Y hay estudios internacionales que señalan de que las jornadas continuas de conducción favorecen a los accidentes dentro de si el trabajador no está en las condiciones laborales adecuadas, es muy posible que haya accidentabilidad y hay personas, ellos y los pasajeros, ¿no? O sea, vidas que están en camino, en peligro y bueno, están expuestos a estos riesgos, que sería importante que este tipo de trabajadores, porque son trabajadores, tengan una protección sectorial. El hecho de que haya una norma sectorial sí favorece no solo el tema de los derechos, que se cumplan obligaciones, quizás que la autoridad esté como que más atenta a hacer las fiscalizaciones que no las hace. Hace en otros sectores económicos, hace operativos, pero nunca he visto, la verdad. ¿Te refieres a la SUNAFIL? A la SUNAFIL. ¿Cuál es el tipo de contrato que tienen estas personas? Porque muchos de ellos es su autoempleo, ¿no? Sí. Son los dueños del vehículo y ellos contratan a no todos los casos, pero existen que contratan a un cobrador o algún miembro de su familia les ayuda como cobradores, ¿no? Sí. Sin embargo, tienen que cumplir las indicaciones, los horarios, sobre todo los horarios, las jornadas de conducción y de trabajo de la empresa de transportes. Entonces, no obstante que hayan sido contratados, entre comillas, por un amigo o por el dueño del vehículo, finalmente quien cumple esta función de empleador que ejerce el poder de dirección y disciplinar, inclusive en algunos casos, es la empresa de transportes, finalmente. ¿Y ellos no están dentro de la planilla de la empresa de transportes? No. Quienes sí estaban en las encuestas que realicé son los conductores del Metropolitano. ¿Y los otros no? Los otros no. Ni siquiera los conductores. No. Ellos, los conductores, quienes los contrataban, mencionaban, en ningún caso respondieron a la empresa de transporte. Quienes los contrataron fue la persona dueña del vehículo o que sí le pasó la voz un familiar y bueno, trabajaron, ¿no? Pero no, en ninguna de las respuestas quien consideraban su jefe o el empleador a la empresa de transportes no era. Y entonces entendíamos que no tenían seguridad social, no tenían un seguro más allá de su pago diario. Sí. Y personas que ya, digamos, presentaban ciertas enfermedades que no necesariamente están vinculadas con la labor, pero que debiera de tenerse cierta consideración con estos trabajadores, porque, por ejemplo, uno de ellos respondió de que era hipertenso y estaba sometido a mucho estrés. Entonces, si bien la hipertensión es muy difícil que sea ocasionada en el trabajo, ¿no? O sea, ya viene como es una condición
Sin embargo, considero que sí debería de haber ciertas condiciones que a ese trabajador quizás se le otorgan o se le distribuyan jornadas que, si bien tienen que ser continuas, pero no de extensión de 5 horas continuas, Quizás 7 con horas. algo para que rote. Exacto. O ver alguna otra fórmula. Exacto. Por ejemplo, pueden ser 2 horas continuas y hace ya el traspaso con otro, ¿no? O sea, termina un viaje y hace el traspaso con otro, ¿no? No hacer un viaje y el otro que ya se considera para el pago, ¿no? Claro. Bien, eso podría ser una manera. Y otra circunstancia, bueno, respuesta inverosímil que allí encontré fue la facilidad que tienen porque pues nadie está controlándolos para que puedan consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Y ellos mismos contestando de que sí han tenido accidentes, ¿no? Que potencia mucho más el riesgo de accidentabilidad, ¿no? Ya con una jornada laboral extensa, continua, que no descansen y que todos hayan contestado, bueno, un 80%, un porcentaje alto, han contestado que tienen somnolencia, que tienen microsueños. Imagínate un conductor que te lleva, no sé, del Callao no sé, a San Juan de Miraflores y que se duerme en el camino. No, es peligroso. No, claro, no es nada seguro, ¿no? Y ahí, ¿cómo es la función de la ley? Porque la ley de seguridad y salud en el trabajo no hace discriminación de si estás en planilla o si no estás en planilla. La ley dice muchos deberes, muchas obligaciones, muchos derechos también. Y estas personas trabajan, no están en la planilla de nadie. ¿Cómo se garantiza que se ejecuten los derechos de seguridad y salud? Considero que para ello debería de existir como que ciertos registros. Por ejemplo, la empresa de transportes tiene, para operar necesita un registro, ¿cierto? Claro. Entonces ya ahí se cumple un primer filtro. Dentro de este registro y en las actualizaciones del registro, las renovaciones, sería como que una importante medida que dentro de estos requisitos incluso estuvo, recuerdo un proyecto que se exija, si es que hay un dueño, quiénes son esos trabajadores. En todo caso, si hay un dueño de la unidad del vehículo, que muestre su planilla, ¿no? Entonces eso podría servir para el registro de la operación de la línea o, digamos, partir el registro, ¿no? La empresa de transporte saca su registro y digamos, la empresa dueña del vehículo también otro, pero que estén en planillas, que estén protegidos y que se refuerce con las fiscalizaciones, porque complementar sí, porque actualmente los operadores de transporte urbano a la fecha pues hay más riesgos de los que hace 10 años no lo habían, ¿no? Como es la extorsión, es algo muy preocupante porque los extorsionan, pero aquí la empresa de transportes no quiere responder por nada y quien asume todo son los propios conductores y cobradores, y por último, como que accesoriamente, el dueño del vehículo. En esta época que es tan violenta del país, no le dé la prioridad a este tipo de trabajadores que están expuestos a lo más importante que tiene cada ser humano, que es la vida. La vida, la salud, que es un derecho tan fundamental, básico para todos, y que no le dé un pequeño espacio, al menos por último, con 2 operativos al año que haga, porque hace muchos operativos. Y yo pienso que este estudio de factores de riesgo para estos trabajadores se complementa a la fecha con estas circunstancias que están viviendo lamentablemente estos trabajadores, ¿no? Yo considero que sí debería de darse refuerzo a la fiscalización y mirar quizás a futuro para un proyecto de norma que sí los proteja, ¿no? Y quizás eso sirva como que de escudo a SUNAFIL para que pueda realizar ya operativos ya constantes, ¿no?